Es hora del cambio en la Colombia de lo posible. Aquí comienza Entérese del Cambio. Trabajaremos de manera incansable para llevar paz y tranquilidad a cada rincón de Colombia. Este es el gobierno de la vida, de la paz, y así será recordado. Pasarán a la historia todas y todos ustedes, soldados o generales, si construimos la paz. Es un momento de la historia. Podemos asumirla o no. El jefe de Estado la ha llamado la paz total. ¿Qué es? ¿Quiénes la harán? ¿Cómo se aplicará? Estos son algunos de los interrogantes que contestarán los invitados de hoy en esta emisión de Entérese del Cambio. Entender que la paz empieza por el campo y empieza por estos temas de volver al campo lo que debería haber sido siempre. Hay que hacer un gran acuerdo con los actores de la violencia, con todos los actores de la violencia. Un tratamiento político para quienes tengan objetivos políticos, no objetivos económicos, ilegales. Y va a haber tratamiento judicial para quienes tengan intereses económicos ilegales. La paz total es un paso adelante frente a lo que firmamos como Estado colombiano en el 2016, que llevó a la desmovilización de las FARC y a su desarme, o como le llamaron ellos, la dejación de armas. Ahora es pasar a un nuevo escenario donde los nuevos actores de conflicto que no se desmovilizaron en esa época, o los que han aparecido producto, por ejemplo, de las disidencias, de los desertores, se sometan a un procedimiento nuevo de paz. Va a haber nuevos actores, nuevos acuerdos de paz. Ahí hay una columna vertebral. Y hay otra columna vertebral de la paz total, que es lograr el acogimiento, que se acojan a la justicia y al Estado de Derecho los grupos organizados criminales de alto impacto que tienen armas, que tienen control territorial y tienen un objetivo eminentemente económico y legal. Esos son clanes criminales que la idea es no hacer un diálogo con ellos. El diálogo político es con este tipo de estructuras políticas y con ellos un sometimiento de carácter judicial. Si logramos la desmovilización y el desarme de esta línea política y de esta línea criminal, tenemos paz total en el territorio colombiano. La paz total es la mejor idea para este país porque consiste en que después de más de un siglo de distintas violencias, podamos construir un país sin asesinatos, sin sangre corriendo, sin muertos, sin dolor. Lo primero que tenemos que hacer para responder esa pregunta es reconocer que la guerra fue eminentemente rural. Es decir, y las guerras en Colombia han tenido ese componente y ese costo inmenso con el sector rural. Entonces hay una deuda histórica con el sector rural porque no sabe lo que es la paz. Un tratamiento político para quienes tengan objetivos políticos, no objetivos económicos, ilegales. Y va a haber tratamiento judicial para quienes tengan intereses económicos ilegales, que el crimen es su objetivo en sí mismo. Aquí el objetivo es el cambio de Estado, el cambio de constitución. Aquí hay otro fenómeno diferente. Pero vamos a abrir nivel de diálogo judicial y político con todo el que esté interesado en tomar la mano que extiende el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro para caminar hacia la paz total. Y dentro de esa paz total está un elemento crítico que es la reforma agraria. Eso que jamás hemos podido hacer realmente en el país. Este es un reto gigantesco, pero creo que sin distribuir la tierra no empieza a cerrarse esa brecha entre el campo y la ciudad dentro del mismo campo, y sin cerrar la brecha, paz es muy difícil de lograr. Hay que hacer un gran acuerdo con los actores de la violencia, con todos los actores de la violencia, pero también eliminar esos factores que han producido violencia a lo largo de tantos años. Uno de ellos, por supuesto, es el narcotráfico. Otro de ellos, el despojo de tierras. Otro de ellos, la
intolerancia, la exclusión social. Entonces, por supuesto que es un proyecto ambicioso que va a ir por partes y que construirá, si bien nos va, una Colombia mucho más digna para vivir. El comisionado de paz ha señalado que ha recibido cartas prácticamente de la totalidad de los actores violentos en las regiones, en fin. Nosotros estamos con nuestras Fuerzas Armadas y con nuestra inteligencia, en fin, verificando la veracidad de todo este tipo de ofrecimientos de acogimiento al diálogo y estamos comenzando. Tenemos, ha dicho el presidente Gustavo Petro, muy poco tiempo. Pareciera que 4 años son muchos, ya llevamos un poco más de 2 meses, ya vamos para 3 meses, y en esa dimensión cada día que pasa es un día que perdemos y no recuperamos. Por eso le estamos metiendo el acelerador a todos los procesos, no solamente en el tema de paz, en el tema de tierras, en el tema de conflictividad, en el tema de salud, de educación, de infraestructura vial, de conectividad. Si pensamos en el ELN, en los diálogos de paz con el ELN, allí se pactará muy probablemente, si los diálogos fructifican, un sistema de justicia transicional, que seguramente tendrá algún parecido con lo que se pactó con las FARC hace unos años y que es el Sistema Integral de Justicia y Reparación, el que normalmente llamamos la JEP. Es decir, incluso puede ser la misma JEP la que se le amplíe su mandato para ofrecerle a la sociedad, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, y que haga un proceso, digamos, judicial diferenciado para estos actores políticos que están fuera del establecimiento, fuera del Estado Social de Derecho y entran al Estado Social de Derecho. Para los otros actores, los que no son políticos, bandas armadas, grupos armados organizados, estructuras armadas violentas, un proceso de acogimiento a la justicia que incluye aporte de verdad, aporte de bienes, responsabilidad penal, entrega, y a los cuales el Estado les concederá algunos beneficios penales, algunas rebajas en sus penas, siempre y cuando cumplan con compromisos que se pactarán con los grupos y que los jueces y los fiscales revisarán, impondrán, avalarán y exigirán su cumplimiento. Parte de los títulos que estamos entregando es para grupos de indígenas, ¿sí? Para resguardos, ¿sí? Probablemente esto va a ampliar resguardos y va a ampliar zonas de población afrodescendiente, cumpliendo la ley 70, entre otras cosas. Probablemente eso va a pasar. Acuérdense que sobre esto, y yo creo que es el momento, se han dicho cosas muy falsas. Sí, la tierra adjudicada a población indígena y afrodescendiente son muchas hectáreas, pero las que pueden realmente volver productivas son mínimas. Son 2 millones y algo en el caso de indígena y algo un poco menos en el caso de afro. El resto, y el país debía estar arrodillado dándole las gracias, el resto es de hectáreas donde están los bosques, donde nuestra población indígena y afro está cuidando nuestro medio ambiente, nuestra agua, nuestros recursos naturales. Lo productivo es muy poco. La política para los cultivadores de coca ha sido clara del presidente. Quienes estén dispuestos a hacer sustitución por productos legales, ¿sí? Se hace una transición. Hoy los productores de coca quieren entrar en la legalidad. Eso es lo que hemos percibido en Tumaco, en Putumayo, en el norte de Santander. Se les ve el deseo de salir de la ilegalidad. En este momento en el Congreso de la República es reformando una ley que fue fundamento para los procesos de paz anteriores. La estamos actualizando, la estamos modernizando y la estamos creciendo. La Ley 418. Esa Ley 418, que es la Ley de Orden Público, la de paz, la que permite suspender capturas de las personas que van a incorporarse como negociadores o gestores en el proceso de paz. Es esa ley que nos permite sentarnos en el exterior o acá en un territorio, y ahora estamos creando los comisionados de paz regionales, las regiones de paz, reconociendo que una paz centralizada no reconoce
que las formas de violencia cambian según la región y que entonces la violencia del Cauca, la violencia del Pacífico en el sur nariñense es diferente a la violencia del Bajo Cauca en el norte antioqueño o es diferente a la de la frontera con Venezuela en el Catatumbo en el norte de Santander. Son organizaciones diferentes que abordan los temas de manera diferentes y bien vale la pena que nuestros líderes regionales, reconocidos por el presidente Gustavo Petro como comisionados de paz, bajo la dirección del alto comisionado de paz Danilo, puedan tener la posibilidad de avanzar en un proceso articulado de paz regional. Ahí hay unos nuevos instrumentos. Esos nuevos instrumentos seguramente van a hacer que sea posible esa paz política. Y por el otro lado, hay unas nuevas condiciones que se están trabajando en el Congreso y vamos a seguir llevando proyectos de ley coordinados por el ministro de Justicia, el ministro de Defensa, el alto comisionado de paz, para el acogimiento y la transformación al Estado de Derecho de todas esas estructuras criminales de intereses económicos. Luego, ahí hay instrumentos suficientes para avanzar y estamos en proceso de construcción de los mismos. Está la prórroga de la ley 418. Esa ley 418 se la suele llamar Ley de Orden Público, que es la que faculta a los presidentes para iniciar procesos de paz. Y es una ley vieja que normalmente faculta a los gobiernos por un periodo de tiempo y por lo tanto hay que prorrogarla con cierta periodicidad, más o menos cada 4 años hay que prorrogarla. Entonces eso se está tramitando. Prorrogar esa ley vieja para facultar a este gobierno a iniciar estos procesos, a nombrar negociadores, a determinar zonas de, tal vez la palabra técnica no es reclusión, pero me puedo hacer entender, a dirigir y encauzar las negociaciones. Esa ley ya fue aprobada en primer debate en comisiones primeras tanto de Senado como de Cámara y la próxima semana comenzará su trámite en las plenarias de Senado y Cámara. Esperamos pues que cuente con la aprobación del Congreso de la República. La ley de jurisdicción agraria, fíjese usted, es una reforma constitucional que es un compromiso que adquirió el Estado colombiano en el acuerdo de paz con las FARC y que hemos debido crearla hace ya, bueno, ojalá hace muchos años. La primera vez que se intentó crear una jurisdicción agraria fue en 1936, imagínense, hace ya casi 100 años. Y no se ha logrado pasos muy tímidos. Entonces, esto sí, digamos, esto no tiene que ver exactamente con negociación, sino con cumplimiento de un pacto, pero esto es enormemente pacificador, porque es señalarle a personas campesinas que tienen problemas de tierra, que quieren acceder a la tierra, que se consideran despojados de tierra, un instrumento para resolver sus conflictos, un instrumento cercano, judicial, definitivo, que les señale cuál es su tierra, cuál es su terreno, hasta dónde llega, quién es propietario, quién no lo es. Eso va a ser una cosa maravillosa. Sin tierra, sin una producción rural, sin un paquete de apoyo y una reforma rural integral, que es lo que dice el acuerdo, el punto 1 del acuerdo de paz, sin eso es imposible que este país, primero crezca, porque este sector tiene mucha capacidad, tenemos el agua, la tierra, la gente. Segundo, que se reduzca la profunda desigualdad social. Y además de eso, que se cree el clima para que vivamos en paz. Y hay gente que no lo ve, yo no puedo creerlo. Que no, que había tanta tierra guardada, ¿por qué no lo hicieron? O sea, si era tan fácil, como ellos dicen, hacerlo de otra manera, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué este país no ha hecho reforma agraria? Yo misma fui ministra y fui viceministra hace mucho tiempo. Y el tema se veía imposible, ¿sí? Se veía que había una oposición gigantesca. Pero ¿sabe lo que yo creo que le ha dado el contexto para hacerlo? Primero, la paz. O sea, entender que la paz empieza por el campo. Y empieza por estos temas de volver al campo lo que debería haber sido siempre. Esa política y esas decisiones las conduce directamente el presidente Gustavo Petro y el alto comisionado para la paz. Ya viajaron de Cuba a Venezuela, quienes van a actuar como negociadores del ELN. Viajó el alto comisionado para la paz con el senador Iván Cepeda como delegados del presidente Gustavo Petro y acordaron el reinicio de negociaciones. Van a hacer un proceso de diálogo para definir todas esas nuevas condiciones que usted pregunta. Tienen que salir del consenso de la mesa. ¿Dónde se hace? ¿En qué tiempo se hace? ¿Cuál es la agenda? ¿Cómo se va agotando? Por ejemplo,
estamos creando en la nueva ley 418, estamos creando los acuerdos parciales, que no hubo, por ejemplo, en el proceso de paz con las FARC. Usted recuerda, la premisa de ese proceso fue, nada está negociado hasta que todo esté negociado. Aquí cambiamos la premisa. Podemos ir agotando, cerrando puntos y haciendo acuerdos parciales definitivos, lo que va a hacer una dinámica diferente. Soy consciente de que hay quienes están proponiendo una diferencia entre el ELN y las disidencias de la FARC, por lo que ello de que ya hubo un acuerdo de paz con las FARC, pero digamos, dejemos esto un poco de lado y más bien pensémoslo en general. Grupos políticos que se han declarado en insurrección, por supuesto que ahí claramente habrá acercamientos, diálogos, negociaciones, acuerdo. Ojalá pues se pueda recorrer todas esas palabras. Esos acuerdos incluirán, si a eso se llega, pues reformas a nuestro sistema de administración de justicia para la justicia transicional y pueda que se pacten otras cosas, como se pactaron con las FARC. El acuerdo de paz pues trajo una cantidad de compromisos para las partes, tanto para el Estado como para las FARC, que aún se está construyendo y se está cumpliendo. El comisionado de paz y el presidente Gustavo Petro ya han señalado que para sentarse con el Estado colombiano, con el gobierno colombiano, hay que tener gestos de paz. Si no hay gestos de paz, si no hay voluntad cierta, va a ser muy difícil generar confianza para el diálogo. Nosotros, quienes representamos al gobierno y al Estado colombiano, estamos dentro de la Constitución y el Estado de Derecho, respetando los derechos humanos, los derechos de los demás. Hay otros que no lo están haciendo, que no se están acogiendo y sometiendo al régimen constitucional colombiano. Para sentarse con este Estado colombiano hay que tener gestos de paz. Todos esos gestos de paz tienen que ir al diálogo en la mesa que está apenas comenzando. De hecho, estamos prácticamente prohibiéndolas en esa ley 418. Son diferentes a las regiones de paz, con comisionados de paz, que no implica la desaparición del territorio de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra institucionalidad. Aquí el concepto es trabajar con la institucionalidad dentro de regiones de paz que nos permita abordar procesos regionales de paz. Este es un país de regiones. Y las regiones deben tener posibilidades de diálogos directos de paz con comisionados que directamente delega el presidente para esas regiones delimitadas por el propio presidente de la República sobre la base de los criterios establecidos en la ley. Así estamos aprobando hoy el texto que va a ser seguramente ley de la República en las próximas semanas. Solamente puede haber un acuerdo de paz que firme directamente el presidente de la República, razón por la cual a quienes él faculte como comisionados de paz regionales tendrán que rendirle el informe para ser aprobado directamente por el presidente. Él es la persona competente constitucionalmente para dirigir el proceso de orden público y celebrar acuerdos de paz. La expresión concreta de querer acogerse a la ley y someterse a un procedimiento judicial. Esa es la expresión fundamental. Ahí no hay un diálogo político, reitero, y es muy importante para la ciudadanía que nos escucha, que no piense que nos vamos a sentar con una banda criminal a ver cómo negociamos. No, eso no se negocia. Hay una ley que estamos preparando, que el Congreso debe expedir, que generará las siguientes condiciones. ¿Para qué delitos? ¿Para qué tipo de personas que cometen qué tipo de delitos? ¿Cuál es el tipo de penas? ¿Cuál es el procedimiento para el sometimiento o el acogimiento colectivo? Y quiénes investigan y juzgan, qué tipo de fiscales especializados y justicia especializada. Usted, por ejemplo, me decía, para el proceso de paz con las FARC hubo una justicia especial de paz, la JEP. Para estos lo que hay es una fiscalía y un juez penal que debe avanzar en el proceso de juzgamiento, de investigación y juzgamiento de carácter penal. Es una cosa completamente diferente, pero sí requiere jueces especializados que entiendan el contexto especial de la ley, que es un sometimiento, o más bien diría yo, un acogimiento colectivo a un procedimiento judicial. En cuanto a los grupos armados organizados, no se plantea una justicia transicional, porque no es con un aparato judicial distinto al que tenemos. Se plantea es una política de acogimiento, que es
digamos, entregarse a las autoridades que hay, Fiscalía General de la Nación, jueces, policía, lo que tenemos, con la ley que hay, solo que con unos beneficios que aprobará el Congreso, que el gobierno le propondrá al Congreso, y si el Congreso también lo tiene, pues se reducirán algunas penas, se reducirá el rigor de la pena, pero no es un sistema de justicia transicional, sino el sistema ordinario de justicia, con un pequeño trato de favor hacia estas personas. Todo el proceso de clanes criminales está orientado, trazado, administrado por el narcotráfico. Aquí, tanto por la vía de la negociación política, en donde vamos a encontrar claramente estructuras políticas financiadas por el narcotráfico, y vamos a encontrar organizaciones criminales cuyo objetivo es el narcotráfico. Aquí el objetivo no es el beneficio económico, sino una lucha política. Con ellos vamos a dialogar. Y seguramente van a tener que entregar, como se acordó con las FARC, las rutas de narcotráfico para el desmonte completo de esa organización, y en este caso entregan lo que para ellos son la vida cotidiana, que son sus cultivos, sus laboratorios y sus rutas de distribución. Hemos planteado despenalizar esas conductas, no darles tratamiento criminal y avanzar hacia la sustitución de cultivos para que cambien el cultivo de hoja de coca por maíz, por plátano o por cacao o por lo que la región finalmente considere que es el producto que más rentabilidad o que la tierra mejor produce por su clima, por su ubicación geográfica, etc. Esa es la ruta, digamos, con la que debemos desmontar, entre otras cosas, también el narcotráfico, una ruta en donde le quitemos a los campesinos, pero no es penalizándolos, sino apoyándolos para que tengan cultivos productivos con asociatividad, con conocimiento, con posibilidad de comercialización, de industrialización y comercialización, que les permita quedarse con la utilidad con la que se quedan los narcotraficantes cuando exportan el producto final. Ese producto final del maíz, ese producto final del plátano o del cacao, ese chocolate, en fin, que ya nos comemos en la tienda, es el que es caro. Y esa plata de la industrialización se debe quedar en el bolsillo de los campesinos. Así vamos a construir un país más equitativo. Los campesinos, normalmente muy pobres, que cultivan hoja de coca, no son redes delincuenciales, no son grupos armados organizados, no entran en eso. Frente a ellos sí hay que plantear que esa actividad se pueda sustituir por otra y tener un sistema penal alternativo, un sistema diferenciado que les permita integrarse a las actividades económicas, digamos, regulares, actividades económicas de mayor prosperidad, abandonar el cultivo de hoja de coca sin consecuencias punitivas. Para ellos lo que ha venido diciendo nuestro presidente Petro desde el día de la posesión, ¿no? A los campesinos cultivadores no se les debe tratar con el aparato policivo y penal del Estado, sino con el aparato social del Estado, inclusión, sustitución de tierras, programas inteligentes de sustitución de cultivos, educación, bienestar. Para ellos eso, inclusión a la sociedad. Ellos no son estructuras armadas, organizadas, de estas que tienen intimidadas a sectores amplios de la sociedad. Con la marihuana se están buscando otras alternativas que ya las hay, inclusive hacer ladrillos, ¿sí? Ladrillos pues no sé, yo no soy experta en esto, pero sé que hay otros usos distintos de la marihuana. Si eso se consolida, podemos explorar, y yo creo que en otros países lo hacen, las bolsitas de coca que uno se toma cuando llega a La Paz para no desmayarse en el aeropuerto, cuando uno no resiste a la altura. Yo creo que eso hay que buscarlo también, pero también meterlos en productos que tienen mercados, ¿sí? Y que puede hacerse una transición y que no necesitan unos periodos tan largos como en el caso de la palma, por ejemplo, que son mucho más largos. En fin, en el país hay un ambiente dentro de la población cocalera de moverse hacia algo que sea menos duro para ellos. Los que no cumplen siguen el camino de perder la totalidad de los derechos que se ganaron en un proceso de negociación. En el caso de las FARC hubo 6 años de negociación, se ganaron unos derechos
de recuperar su vida civil, recuperar sus familias, tener unos monumentos económicos básicos mensuales para que puedan para que puedan vivir en condiciones dignas. Creamos las zonas veredales, los espacios territoriales de capacitación y reincorporación de la época. Se bancarizaron, tuvieron cédula, hoy tienen muchos de ellos formación en el SENA, formación universitaria, han cogido un camino de dignidad en su reincorporación a la vida constitucional. Quien traiciona pierde todos esos derechos, realmente se incorporan a su vida muchos derechos que dignifican su vida y la de su familia, los pierden todos, quienes traicionan los acuerdos y los incumplen. Lo que se hace es, mire, un grupo armado de, no sé, 50 personas se entrega, se acoge a esos beneficios, entonces dice, mire, la pena que le correspondería a cada uno de ustedes es de 50 años de cárcel. Se le impone la pena de 50 años de cárcel. Como está en este proceso de acogimiento, desde que cumpla con todas estas condiciones, le vamos a dar un beneficio del tanto por ciento, le vamos a rebajar. Si usted incumple los acuerdos, si incumple las condiciones, se reactiva la pena principal. Es eso, se vuelve a reactivar la dureza ordinaria del Código Penal. Que la paz sea posible, tenemos que terminar de una vez y para siempre con 6 décadas de violencia y conflicto armado, yo diría con 2 siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia. Se puede. Yo creo que el reto es inmenso, pero no es imposible, porque aquí tenemos un convencimiento, primero, de todo un equipo de gobierno, empezando por el presidente. El presidente es la línea dura que nos dice, ustedes no pueden fallar en esto. Y yo tengo que decir que he tenido todo el apoyo del presidente. Yo encuentro una gran reacción entre todo el equipo de gobierno, esto junto con otros temas. Está todo el tema de hacer la agricultura sostenible, en fin, el tema de hacer desarrollo industrial. Hay unos compromisos muy claros, pero el máximo es hacer la paz. Y esa paz no puede pasar por una sociedad rural como la que hemos tenido hasta ahora. Eso se está construyendo. ¿Qué se les va a ofrecer? Se les va a ofrecer, claro, una disminución del castigo. Eso ya se ha hecho. Eso se ha hecho a lo largo de la historia de Colombia muchas veces. Pero en época reciente se hizo con las autodefensas, con los paramilitares, en fin, el proceso de justicia y paz fue eso, con las FARC también se hizo. Entonces, habrá un tratamiento penal, un tratamiento punitivo más favorable al régimen ordinario, a cambio de entregar toda la información para desmantelar esas redes criminales, entregar los bienes que han obtenido ilícitamente, aportar a la verdad, en fin, y cumplir las sanciones que se impongan, que de todas maneras serán sanciones penales de tipo ordinario con rebaja. Eso a mí me da mucha fuerza, pero además siento que en la medida en que se explica en qué consiste los 3 y el 4.º instrumento, ha bajado un poco la reacción negativa, ¿sí? Habrá reacciones por gente que por razones políticas no nos quiere apoyar, por gente que pudo hacerlo y no lo hizo y ahora pues no quiere aceptar que se puede hacer, pero en general siento que hay un ambiente y una conciencia de que esto es necesario, que es un reto desproporcionado probablemente, pero lo estamos asumiendo. Es nuestro sueño, tenemos muy poco tiempo y desde el día 0 no estamos perdiendo un solo día para lograrlo. Es nuestro sueño y quisiéramos entregarle a las nuevas generaciones un país con cambios profundos, con paz total, para lo cual también es fundamental hacer justicia social, justicia económica y justicia climática. No va a haber paz total si no hay justicia, si no hay productividad, si los campesinos no salen de la pobreza y los jóvenes no tienen universidad donde estudiar, si no hay acceso al médico cerca a su casa sin costo, porque es un derecho fundamental. La paz total es mucho más que simplemente desmovilizar una guerrilla o someter una banda criminal. La paz total es justicia real en Colombia.
Entérese del cambio.